Les doy la bienvenida al segundo módulo de la clase 26, en el cual vamos a continuar con nuestro estudio o reflexión respecto a las religiones y por qué se han hecho, entendiendo que la religión es una forma de tratar de explicar a Dios, ¿verdad? Entonces cada grupo, ¿verdad?, de personas encontraron su forma de entenderlo de tal o cual manera o asignarle un nombre. Y el objetivo pues era tratar de pensar que hay algo más superior, ¿verdad? Pero si se hizo la investigación y vimos que en diferentes filosofías llegan prácticamente a lo mismo, aunque con diferentes términos, pero se llega a lo mismo, ¿no? Es una fuerza omnipotente, omnipresente y omnisciente. Ahora vayamos a la explicación conforme lo indican los maestros sabios del día cósmico y la creación del planeta Tierra en la página 132. Es importante comprender lo que significa el día cósmico y el día de Dios. Un día en la vida de Dios es igual a 4.320.000.000 de años. Y una noche en la vida de Dios es igual a 4.300 millones de años. Un día de 24 horas en la vida de Dios es igual a 8.640.000 años. Y un año de Dios es igual a 13.400 millones de años, ¿verdad? Entonces tenemos que el tiempo es relativo como lo conocemos o lo vamos nosotros interpretando. Dios creó 60.000 millones de mónadas en nuestro sistema planetario. Cada mónada crea 12 almas y cada alma crea 12 extensiones o personalidades encarnadas, como lo entendemos nosotros conforme a nuestra clase que tomamos al principio de este entrenamiento de ascensión. Multiplicando 60.000 millones de veces por 144 equivale al número de personas trabajando en esta escuela terrestre. ¿Sí? El fuego cósmico maneja un sistema solar que tiene una duración de 100 años de Dios. Imagínense, ¿verdad? Al finalizar un día cósmico, toda la creación de esa fuerza se consume y es solicitada de vuelta a la fuente de origen. No hay noche cósmica antes de la creación de otro día cósmico. El día cósmico del cual es parte la Tierra ha transcurrido 3.2 billones de años. Pero no debemos preocuparnos. Todavía tenemos 1.2 billones de años en nuestro día cósmico. La vida humana, como existe ahora en su forma física, solamente ha estado durante 1.5 millones de años. A este proceso en escala cósmica se le conoce como la aspiración y exhalación de Dios. Estamos muy próximos a la mitad del ciclo cósmico. Muchos no se han puesto a pensar que así como respiramos, Dios también exhala la creación y la inhala de vuelta. Entonces vemos qué gentileza de darnos su energía renovada todo el tiempo, ¿verdad? Como un péndulo cuando logra su máximo ápice, hay un momento de descanso y continúa su movimiento en dirección opuesta. Dios respira un momento sin tiempo, de eternidad. Este mismo proceso ocurre muchas veces cada segundo en los átomos que vibran de un lado a otro. Ahora, si tú le preguntaras a un científico que no cree en la existencia del poder supremo del Creador, pues ¿cómo podría explicar de dónde sale esa energía? No puede. Te podría dar algunas teorías, pero no puede explicar de dónde viene la energía que nos permite estar vivos, ¿verdad? No somos robots que necesitamos una pila y la pila es intercambiable, ¿verdad? Algo nos está dando esta vida y eso es lo que reconocemos como el Ser Supremo Creador, que nos tiene bajo su protección todo el tiempo y nos está dando de su luz todo el tiempo. ¿Bien? Los sabios han comparado esto con el mantra Soham. Es interesante sentir cómo entra y sale el aire. A practicar esta meditación es importante escuchar justo el punto estático, el punto de eternidad entre la inhalación y exhalación.
este punto de tiempo nulo, es el portal hacia la presencia de Dios. Tenemos la oportunidad de realizar esto en cualquier momento. Y cuando logra una sintonización entre la expansión y contracción del cosmos, espontáneamente se logrará la manifestación de la era de la luz, como lo predijeron los mayas que ocurriría en el año 2012. Habrá una apertura para que Dios penetre en su creación y todos los procesos de materialización serán suspendidos. Este evento no será experimentado simultáneamente en todas las partes del universo, sino que viajará como una onda hacia el mar de la creación. Entonces estamos en ese proceso de experimentar esta renovación de nosotros mismos, este entendimiento de quién es Dios dentro de nosotros. Por eso es que todas las filosofías fomentan la meditación, para que en el momento en que estás con esa calma, con esa serenidad, tengas la oportunidad de sentir a Dios y que gracias a Dios vives, gracias a Dios eres, ¿verdad? Y de esa manera vas a permitir que Dios sea tu aliado en todo lo que hagas. Y todo lo que hagas va a estar regido a la vez por las leyes universales. Y entonces cada vez nos pareceremos más a la esencia divina, ¿no? En ese momento nos experimentaremos como seres crísticos, átmicos, búdicos, seres eternos. Reconoceremos la conciencia colectiva unificada como nuestra verdadera identidad y nos daremos cuenta de nuestro verdadero ser como Dios nos define y no como el ego y la materia nos definen. Así que en el momento en que nos volvemos, digamos, búdicos o crísticos, estamos considerando a cada uno alrededor de nosotros como nuestro igual, como nuestro semejante. No criticamos, no enjuiciamos, no abrimos brechas de separatismo entre razas, entre credos, entre diferencias de personas o edades, sino todos estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para entender la razón de la vida, ¿verdad? Y a medida que compartamos esto, entonces ya estaremos trabajando como la conciencia colectiva unificada, que nos indica aquí el texto. Que sabemos que si tú aprendiste algo, tienes oportunidad a mostrarlo con tus actitudes, con tu forma de vida a los demás. No te vas a poner de pregonero en la calle, ni vas a andar de sermonero con tus semejantes y estarles restregando sus errores. Solamente vas a permitir que cada quien vaya creciendo, pero hay una conciencia colectiva de que se reconoce que si alguien hace algo mal, le va a afectar a los demás, como ya lo hemos hablado en clases anteriores, ¿verdad? ¿Se entiende hasta aquí? Sí. Bien. Nos reconoceremos como seres conscientes, expresándonos en diversas formas. Claro, ahora como seres conscientes, pues ya no vamos a andar haciendo disparates como antes cuando se nos había otorgado el total poder, ¿verdad? Cuando salimos del Padre y hacíamos lo que se nos daba la gana porque teníamos el poder, pero no medíamos la consecuencia. Y después hubo la sobreidentificación con la materia, como lo hemos estudiado, y se les olvidó que eran espíritus que debieran ser respetuosos. Y empezó a hacerse más y más denso la influencia del ego, la vanidad, ¿verdad? La soberbia, el orgullo, ¿verdad? Y todo lo que le sigue. Quedamos atrapados en la materia. Se quedó atrapada, la conciencia cree que nada más es materia, ¿verdad? Y entonces se le olvidó que había que regresar, corregir. Si se hicieron cosas negativas, había que absorberlas, transmutarlas, corregirlas y transformarlas en luz, otra vez en potencial. Pero no, si se fijan en la actualidad, ¿qué es lo que le llamamos al inconsciente colectivo? ¿Verdad? Toda la basura de desperdicios que ha generado toda la humanidad y que nadie se toma la gentileza de recoger su basura verbal, su basura espiritual, su basura mental, su basura emocional. Y todo está regado como plasmas, ¿verdad? O como entidades, o simplemente energías chiclosas y densas que andan por todos lados y que afectan a todos, que es lo que se conoce como la neurosis o psicosis colectiva, manías repetitivas, que si lo hace uno, pues otros también lo repiten por igual, ¿verdad? Y no se dan cuenta
y lo aceptan como su realidad, ¿verdad? Al abrir conciencia es cuando decimos, es que yo no debo de estar en esta matriz, no va con mis ideales, no me siento a gusto con esta matriz caótica, ¿verdad? Y es cuando decidimos salirnos de esa matriz y empezar a buscar nuestro camino y conectarnos de vuelta con la luz. Que eso es de hecho lo que hicieron los grandes iluminados, ¿verdad? Buscaron la verdad, hicieron introspección, se aislaron de toda esta influencia externa que los hacía que los gobernaran los deseos de la materia y la insatisfacción del ego. Ya sabemos que el ego es esa parte del deseo de recibir insatisfecho, ¿verdad? Que tenemos que tenerlo muy en cuenta. Cada vez que tú sientas que no ha sido suficiente algo, te estás dejando convencer por el ego. Tenemos que estar muy alertas como trabajadores de la luz para que no nos gane el camuflaje, ¿verdad? O los hechizos del ego negativo, ¿vale? Entonces, esto iniciará el segundo periodo de despertar planetario llamado milenio. Sí, los últimos tiempos que lo definen en algunos movimientos de nueva era. Es como acabar de repetir los mismos patrones de conducta y errores, ¿verdad? Y abrirnos a una nueva forma de existencia, más honesta, más real, menos artificial y sobre todo ya no guiándonos por la falsedad y el glamour, el maya y la ilusión. ¿Sí? Esta es una nueva era. Es como lavarnos bien nuestros ojitos o los lentes con que contemplamos la vida, que vienen siendo nuestros chakras también, ¿verdad? Que son los lentes, cada uno de ellos ya entendemos que nos está ayudando a que interpretemos la realidad de diferentes formas hasta que llega el espíritu, ¿verdad? Y entonces ya reúne toda esa información y se genera el criterio espiritual, la experiencia, el aprendizaje. Pero todos tienen que trabajar al unísono con los propósitos del espíritu. Si nada más se trabaja como robotito o como lorito repitiendo cosas, pues obviamente no se va a lograr ese cambio de conciencia. De todas formas, los que no quieran ascender y están muy identificados con la materia, se van a quedar en escuelas densas todavía hasta que vayan subiendo y avanzando, ¿sí? Así es el respeto del universo. Pero eso es lo que llaman las nuevas eras, la nueva era. En este estado futuro, podremos vivir en dos realidades simultáneamente. La mitad del tiempo en forma y la mitad en la totalidad de todo lo que es. Digamos que es como si tú estuvieras haciendo una reflexión de cómo te comportas, qué es lo que haces, qué aprendiste durante el día, cómo trataste a tus semejantes, cómo te comportaste ante los ojos de Dios. Y es cuando estás haciendo una reflexión. Trabajas en tus actividades mundanas, pero a la vez estás trabajando a nivel espiritual, ¿verdad? Ya no dejas nada al ahí se va. Si cometiste, digamos, una avería de lanzar un pensamiento negativo, ya sabes que lo puedes recoger, envolverlo en luz y transformarlo en luz y aprender de ello y pedir perdón a quien lo lanzaste o pedir perdón al universo, perdonarte tú porque se te escapó aquella porción de tu energía, pero ya no sigues contribuyendo en dejando basura regada. ¿Se entiende mejor? Nos veremos como un puente entre el espíritu y materia y como un medio a través del cual el creador se relaciona con su creación. Por eso los maestros sabios indican que el absoluto respeto que debes tener por una planta, por una piedra, por un lápiz, por el agua, por lo que sea, por una silla, debes tener absoluto respeto porque todo es la energía divina manifiesta como materia. Entonces, si tú pateas algo porque es un objeto, o lo tiras y lo avientas, ¿verdad? Y no agradeces el servicio que te dio, pues estás obrando como una persona sin conciencia, sin respeto, ¿sí? Esa es la forma en que Dios se relaciona con todo lo que es y existe. Se trascenderá la identidad física del ego, separación, miedo y egoísmo.
La profundidad de este cambio hará que nos identifiquemos con el pasado, el futuro y nuestros cuerpos materiales y podremos vivir el momento presente, realmente disfrutándolo, en lugar de acarrear las maletas pesadas de todos los traspieces, de todas las alteraciones, las desilusiones, las humillaciones o todos los agravios que la persona va enfrentando en su diario existir. Ya no es necesario traerlo así, sino como absoluto aprendizaje para el alma. ¿Sí? Comprenderemos y veremos nuestra verdadera misión para expresar a Dios sobre la tierra, y ya no seremos una nota al azar en la sinfonía de Dios, sino totalmente unificados con la música de las esferas. Ya no se sentirá nadie mejor o inferior que el otro. Todos compartiremos la misma identidad en Dios. Qué maravilloso esta utopía, ¿verdad? Que todos anhelamos, de que haya esa hermandad y ese respeto, que todos puedan sonreírse, que todos puedan respetarse. Pero podemos iniciar nuestro proceso de este ascenso comportándonos a semejanza del Creador y nunca hacerle a nadie lo que no queremos que nos hagan. Y nuevamente les digo, como estamos en el proceso de aprender esta nueva forma de ser, ¿verdad? En el sendero espiritual, se nos van a seguir escapando cosas y las vamos a recoger, las vamos a ver con amor por lo que nos están enseñando y lo transmutamos en experiencia, sabiduría y agradecimiento. Muy diferente esa forma de vida, ¿cierto? A nada más ir caminando así, haciendo lo tuyo, ¿verdad? Trabajando, comiendo y durmiendo. No, no es igual que vivir y permitir que la presencia de Dios brille a través de nosotros, en lugar de mantenerla oculta porque la influencia del ego no permite que brille. ¿Sí? Y ya sabemos que a medida que vamos transmutando estas partículas del ego, que a la vez nos está enseñando qué significa que se te caiga tus vibraciones hasta la parte más baja y cómo poderlas rescatar y entender, que era lo que no se entendía al principio cuando se nos dio el libre albedrío de jugar con la energía divina y se hacían un montón de averías, de alteraciones, sin importar el daño que se podía hacer a los demás. Se entiende por qué cayó la conciencia. Ahora ya tiene más sentido, ¿verdad? A medida que sintonicemos nuestras notas con el gran conductor Dios, estaremos en armonía con el ritmo de otros humanos, animales, plantas y minerales, que así lo eran los antiguos sabios, los que llamaban chamanes, los que llamaban los altos sacerdotes de sabiduría en la antigüedad, porque podían preguntarle a una planta para qué sirve, ¿verdad? ¿Cuáles son sus propiedades, ¿verdad? O hablar con el viento y decirle, por favor, estate más suavecito para que no se lastimen las cosechas, por dar una idea. Podemos todos interactuar con todo lo que existe, pero siempre y cuando hay una conciencia de respeto hacia aquello que le estás pidiendo un favor. ¿Sí se entiende? Lo que ha sucedido es que cada cual ha estado tocando su propia música negativa, subrayemos. Cada cual ha estado tocando su propia música egoísta negativa, lo que ha hecho que la sinfonía suene discordante. Entonces, ¿quién realmente es responsable del caos? ¿Quién es el responsable de todas las guerras, las desavenencias, las desigualdades, ¿verdad? El separatismo entre religiones o razas? ¿Quién inventó? El hombre. Dios no tiene nada que ver en esto. Sin embargo, le echan la culpa. Cuando le sucede situaciones a personas, se enojan con Dios y maldicen, ¿verdad? Como si Él tuviera la culpa de los infortunios. Ahora, con lo que hemos estado estudiando, entendemos que cada cosa que sucede tiene un porqué, ¿verdad? Y todo está operando bajo las fuerzas universales de acciones y consecuencias, ¿verdad? Y que si tú pensabas que ya estando en el mundo espiritual, ya las cosas van a estar súper excelentes, pero traías una carga, recuerda, había un bagaje anterior, y lo que sea que se suscite, lo vas a aceptar como que estás limpiando cosas que se dejaron y que no tenías conciencia de ello.
Si alguien te grita, por ejemplo, y te está buscando el que te enojes, y tú te enojas, sucumbiste a que no pudiste superar un karma de las reacciones, ¿verdad?, del ego. No pudiste pensar que el otro estaba en su momento de caos interno, ¿verdad?, y contigo se descargó. O que quizás en otra vida tú le gritaste y lo trataste mal. ¿Se entiende? Todo lo que debes de pensar en ese momento que está sucediendo aquello. Si te golpeaste, ¿verdad?, si se te rompió algo, todo tiene una causa de ser. ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí? Bien. En el nuevo milenio nos comunicaremos en el lenguaje universal de luz. Va más allá de las palabras o telepatía. Algunos ya lo han estado practicando. Puede ser que tengas familiares o que tengas amigos que son muy cercanos y se identifican. A lo mejor algunos de esos amigos están sintonizados al mismo rayo que tú. Y prácticamente pues ya ni siquiera necesitas hablar con palabras cuando el otro ya entendió qué es lo que quieres. ¿Verdad? ¿Qué significa eso? Que ya estás empezando a hablar el lenguaje de luz. Que todos hemos hablado siempre, no es cosa de que se va a aprender. Todos hemos hablado el lenguaje de luz, que era el lenguaje universal. Pero los abusos del dominio de las mentes egoístas sobre las mentes en evolución que estaban más débiles, eso hizo que cayera la conciencia y que se tuvieran que hacer los lenguajes hablados. Y ya lo hemos hablado en otras clases, creo yo, pero igual lo reflexionamos. Cuando tú estás hablando con alguien, el mensaje que tú le estás dando al otro tiene que pasar por sus 7 capas áuricas. Y a ver cómo lo entendió, y a ver si le pareció, a ver si lo empezó a interpretar erróneamente. Entonces hay muchas cosas, ¿verdad?, que hasta con el lenguaje hablado la gente no se entiende. Por eso el lenguaje universal de luz, pues claro, ahí no hay que les revistas a las ideas, ¿verdad?, o que lo que pienses no es lo mismo que lo que dices, ¿verdad?, sino ya es auténtico. La vibración va auténtica, sin disfraz, sin camuflaje, ¿verdad? El lenguaje de viva luz es el verdadero lenguaje universal de Dios. Por eso es que entendemos que Dios escucha todos los lenguajes, entiende lo que está en tu corazón, lo que está en tu mente y que todavía ni siquiera has expresado como una oración. Dios ya sabe qué necesitas. ¿Por qué? ¿Qué dirán ustedes? ¿Cómo es que saben lo que necesitamos? ¿Qué se les ocurre? A ver, cuéntenme. ¿Por qué es que Dios habla todos los idiomas? Bueno, si somos origen de Él, no creo que pueda ignorar nada de lo que nosotros materialmente hemos creado. Estamos identificados con la materia, pero somos origen de Él, entonces ¿cómo va a ignorar algo de lo que creamos? El lenguaje y todas las artes, en fin. No puede ignorarlo. Muy bien. ¿Cuál sería tu respuesta a ello? ¿Por qué? Porque para mí, como está en el espíritu, entonces es otro tipo de idioma que puede comprender lo que sea. Exacto. Porque entiende desde adentro, no desde afuera como nosotros comunicamos, que desde afuera... Es cierto, es cierto. ¿Sí? Pero entendamos que no está en el espíritu, es nuestro espíritu. ¿Okay? Aclaremos eso. Entonces, si somos porción de Él, pues obviamente igual lo que hace este dedo perfectamente lo sientes, lo captas, lo que le pase, ¿verdad? Entonces, muy bien, ¿verdad? ¿Alguien quiere agregar alguna otra respuesta a por qué Dios habla todos los idiomas y entiende, aún sin hablarle? Como si Dios experimentara en cada uno. Es correcto, es correcto. Se experimenta en todo momento, en todos lados, en todo. Entonces no hay nada que no pueda conocer, está experimentado en todo. Es un concepto de alta metafísica, lo que tú acabas de decir. Dios experimenta a través de nosotros nuestras alegrías, nuestros aprendizajes, ¿verdad? Nuestros logros, las nuevas cosas que hacemos, ¿verdad? Con la materia que Él nos dio, hacemos cosas lindas y bonitas, en lugar de hacerlas bélicas, ¿verdad? Y para lastimar a otros seres y seguir con el control del poder, ¿verdad? Por supuesto, entonces Dios está experimentando
dentro de cada uno de nosotros, ¿verdad? Se alegra o se entristece como estamos nosotros, ¿sí? No es que esté allá lejos solamente contemplándonos a ver qué hiciste, está aquí y ahora, dentro de cada célula, molécula, partícula. Bien, muy bien. Retornaremos a la conciencia de que nunca hemos estado fuera de Dios. Solo creíamos que sí, como una ilusión programada por la sociedad. Subrayemos, nunca hemos estado fuera de Dios. Cada mañana cuando nos despertamos, se puede cambiar el momento que elijamos, ¿verdad? Entonces, si tú crees que el día está gris, o que te levantaste de malas, ¿verdad? O que no te gusta haberte despertado porque estabas mucho más a gusto ahí en tu mundo de los sueños. O empiezas a pensar, ay, qué tedio otra vez tener que ir a trabajar, o ver a las mismas gentes, etcétera. Pues es que tú elegiste, ¿verdad? Por eso hay múltiples probabilidades de cómo te va a ir, dependiendo de a dónde te conectes. Los filamentos están ahí, ¿verdad? Cada mañana cuando nos despertamos, subrayemos, se puede cambiar el momento en que elijamos. Tomemos mucho eso en cuenta para cachar al ego cuando nos empiece a aconsejar desde la mañana sus desatinos y sus inconformidades, ¿verdad? O la flojera que le da hacer esfuerzos, ¿verdad? A medida que nos acercamos al siglo de 20 años en el ciclo del calendario maya, una gran cantidad de seres de conciencia expandida van a emerger para ayudar a la transformación del egocentrismo hacia la centralidad de Dios. Y de hecho ya ustedes lo pueden notar en los niños que están naciendo ahora con grandes habilidades y unas conciencias mucho más centradas, que hablas con el niño y te das cuenta que parece un maestro, dándote una cátedra de cómo solucionar X cosa en una forma simple, ¿verdad? Sin tanta complejidad como le inventan los adultos. Y qué bueno, ya es hora, ¿verdad? Este proceso es muy simple. Si se pone atención en la imaginaria identidad del ego negativo, ahí es donde se vivirá, ¿verdad? Porque el ego es el que te mantiene tu martirio y tus problemas y tus desencuentros y todo lo que no te gusta. Ese te le encanta puntualizártelo y restregártelo. Qué bueno que los maestros sabios nos han legado esta información para cachar más rápidamente al ego y saber que está tratando de comer a costa de nuestra luz y ya no le vamos a seguir alimentando, sino vamos a sacar partícula por partícula, verla, a ver, ¿por qué está esto así? ¿Qué le hice? ¿Qué fue lo que me desprendió en ese momento que no me di cuenta? Y ahora voy a agradecer, aprender de ello e integrármelo como luz. ¿Se entiende? No es decirle al ego, quítate de aquí, no me molestes, porque de todas maneras ahí va a estar, si no queremos hacerle frente, ¿verdad? Esa fue realmente la caída, subrayemos. Si se pone atención en la identidad de Dios, se despertará hacia la verdad del ser. Eso nos muestra de hecho que se está viviendo en dos estados de conciencia simultáneamente, ¿sí o no? Vives con el pleito del ego y por el otro lado pretendes portarte muy bien y ser muy entendido, pero a la vez otra vez sucumbes con el ego y sigues criticando al resto de la humanidad de sus conductas y procederes. Entonces todavía no estás en conciencia elevada ni ascendida, porque estás criticando. A diferencia de la conciencia búdica de ver, oír, callar y aprender. Solo observas, contemplas. Muchas filosofías hablan de contemplación y observación, cero juicio. Si quieren tomar nota de ello porque es algo muy importante, ¿verdad? En el nuevo milenio se recobrará el balance ecológico, cooperación internacional y neutralización total de la guerra. Este es el objetivo, entender que somos huéspedes de este planeta, ¿verdad? Que no nos pertenece, que es nuestra casa, la tenemos que cuidar en lugar de averiar, ensuciar, ¿verdad? Desconsiderar, como lo hacen las pruebas bélicas de que perforan o agreden el cuerpo de la Madre Tierra. A ver, ¿les parece eso una
era avanzada, o que sean seres conscientes, el que estén haciendo agujeros en la tierra para explotar sus tipos de bombas y misiles y cosas raras, ¿verdad? En lugar de usar esos materiales para proveer de energía saludable a todos, incluyendo los vehículos, sin hidrocarburos, sin contaminar al aire. Hay seres que ya están trabajando en la purificación de las impurezas de las contaminantes químicos que le han echado al mar o a los ríos, que no les importa, ellos siguen echando sus desperdicios cuando se pueden buscar otros métodos saludables y seguir contando con el agua maravillosa de vida que se requiere en el planeta. Entonces hay muchas cosas todavía que arreglar en las conciencias, ¿verdad? Pero cada quien es responsable si aprovecha su existencia para hacer el bien y ser mejor, o simplemente vive como robotito programado y con el glamour maya y la ilusión, sin darse cuenta de que si no se fija en lo que hace, va a tener que regresar a la rueda de reencarnación una y otra vez hasta que esa almita aprenda en la escuela las lecciones que viene a aprender, ¿verdad? Vaya la redundancia. Se llevará a cabo el plan divino en donde Dios manifestará su voluntad en el reino de la forma. ¿Qué dirían que es la voluntad de Dios? ¿Qué se les ocurre? La creación, ¿no? Creación. El bien. El bien. Todos. Correcto. Entonces estás hablando de creación y el bien. Entonces el ser creativos para el bienestar de todos, ¿verdad? No nada más el bienestar personal egoísta, ¿verdad? ¿Qué es otra definición de la voluntad de Dios? Es la unificación. Unificación a Él, ¿verdad? El otra vez trabajar en conjunto y disfrutar la existencia. Ajá. ¿Qué otro sería la voluntad de Dios? Pues lo que yo pienso es muy semejante a lo que dije yo, la reintegración a esa luz, a esa conciencia total. Eso es lo que yo pienso, pero se parece a lo que dije. ¿Y para qué sirve la reintegración con esa luz? Para hacer eso, que llamarnos Dios o lo que sea, para reintegrarnos, para hacer esa misma esencia. Para brindar luz, ¿verdad? Para iluminar. Para eso sirve la integración hacia Dios, ¿verdad? Porque ¿cuál es el origen de su creación? Darse a sí mismo, compartirse a sí mismo. Entonces la voluntad de Dios es que todos aprendamos a compartir unos con otros, con amor, con luz, con verdad, ¿verdad? Sin intereses de por medio, de que si te doy te voy a sacar provecho, o me vas a presentar a tus amiguitos, ¿verdad? Y entonces la persona tiene una falsa idea, ¿verdad?, de realeza efímera, ¿no? ¿Se va entendiendo? Despertar del hechizo de la materia. En el nuevo milenio la humanidad unificada despertará. Este planeta es un planeta de 7 dimensiones, pero se ha percibido como tridimensional desde la perspectiva del espíritu. Y los ángeles es como si tuviéramos un desorden de percepción. Subrayemos desorden de percepción, porque es real. Como estás nada más en la tercera dimensión, usando tus sentidos limitados, no te das cuenta de todas las vibraciones alteradas que generas y que alteras los lugares donde vives, a las personas que están junto a ti, y con tus pensamientos también estás agrediendo el entorno. ¿Se entiende? Hemos identificado la forma en lugar de la esencia, subrayemos eso, que es muy importante. Nos hemos identificado con el tiempo temporal en lugar de eternidad. Y nos hemos identificado con lo visible en lugar de lo invisible. Y hemos estado viviendo en una hipnosis negativa, subrayemos eso. Muy importante. Porque tú lo puedes ver, si alguien te plantea un concepto y tú lo crees que es una realidad, lo vuelves tu concepto. Si 1000 personas hacen lo mismo, pues se va a multiplicar por 1000, ¿verdad? Y llega por eso a ser una hipnosis colectiva. Es la matriz que te controla, pero no te das cuenta, ¿verdad? Pero nuestro objetivo es salir de ahí y conectarnos a la luz, a las redes lumínicas. Ya hicimos la meditación del Antakarana, creo, ¿verdad?
Entonces, nuestro objetivo, por eso estamos construyendo nuestro Antakarana y que en todos nuestros filamentos se alineen con las redes lumínicas de Dios, en lugar de las redes lumínicas impuestas por los demás humanitos. Entonces, hay una red colectiva, ¿verdad?, de subyugación y repetición de errores, y está la red lumínica de Dios. ¿Se entiende? El reto es retener la forma humana, pero despertando la conciencia. La función del ego es captar información y recordar al alma que está viviendo dentro de un cuerpo físico para que lo cuide. Previene al alma de hacer algo que pudiera dañar al cuerpo físico. Y el ego es un experto en el plano material. Si no estuviera, nos olvidaríamos que estamos encarnados y el ego nos recuerda que necesitamos agua, alimento y descanso. Por eso hay que tomar en cuenta lo que te pide tu cuerpo. Si ya estás cansado en ese momento de trabajar, serénate, date 5, 10 o media hora de reposo y continúa. Pero hay gente que no, que se forza. Los que, adoran su cuerpo, pueden estar en el gimnasio 3 horas agotándolo. Ya no puede más el pobre, ya le duelen todos los músculos. Ah, no, es que tiene que seguir estirándolo. A ver a qué horas puede. Y así no funciona. Es no respetar los mensajes que da el cuerpo, ¿verdad? Nunca se pretendió que el ego fuera el que interprete el resto de la vida para nosotros. La vida debe ser definida e interpretada por el alma y el espíritu, subrayemos eso. Entonces, la ilusión de existencia que da el ego es todo lo contrario, ¿verdad? Pero no lo sabíamos, no tenemos que culparnos por cómo nos comportamos antes, ni todos los errores que hicimos, ¿verdad? O a quienes tratamos mal. Si ahora ya tenemos la conciencia para entenderlo y sabiendo que no hay tiempo, espacio ni límite, podemos pedir perdón en lenguaje de luz, aunque esas personas ya no estén, ¿verdad? Se entiende que podemos hacer correcciones todos los días, en cada momento. Se ha dejado que el ego interprete la realidad basado en creencias erróneas que somos cuerpos y se ha superpuesto al procesamiento de información del espíritu que corresponde al cerebro derecho. Subrayemos, corresponde al cerebro derecho utilizando la intuición, mente superior, voluntad espiritual que procesa la información instantáneamente. El otro lado del cerebro le da la vuelta, ¿verdad? Lo pone para arriba, lo pone para abajo, lo estira, hace comparaciones de una cosa con otra. Entonces, para interpretar la realidad, el ego ha utilizado el consciente, los ojos físicos, mente racional, creando un sistema de creencia basado en miedo, separación, egoísmo y muerte, usando solamente el 10% del cerebro. Cuando el espíritu sea que procese, podremos utilizar potencial del 100% del cerebro. Es como decir, bueno, tienes ahí una masa, ¿verdad?, cerebral que tiene habilidades maravillosas a desarrollar y empezar a utilizar. Y como es más fácil, pues solo usar el 10, ¿verdad? Y así no haces gran esfuerzo, que es lo que le encanta al ego, no hacer gran esfuerzo. Tenemos que espiritualizar al ego, subrayemos, en perfecto balance. Cuando se aprende a trascender el ego negativo, estaremos en contacto con la antena etérica y nuestra guía espiritual superior. Debemos elegir a Dios como un hábito y no captar vibraciones o emociones negativas de otros, permitiendo que nuestra burbuja dorada sea un escudo, manteniéndonos en calma, paz, centralidad, amorosos y perdonando. A ver, ahora entonces ustedes explican el por qué Dios nos puso una porción interna de nuestro espíritu y la otra aquí afuera. Esta parte de nuestro espíritu nos está protegiendo, nos está avisando de cosas, nos hace percibir algo que no está en el físico, pero está en vibración en el etérico, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no aprender a manejar correctamente aquello? No nada más como una información de la nueva era del, ay, mira, existe un aura y tiene colores, ¿verdad? Y que tu aura es más bonita y la otra es menos brillante o menos de alta frecuencia, ¿no? Entendemos ahora qué es nuestro espíritu y cómo aprender a fusionar esta parte con nuestra porción interna.
que a fin de cuentas es lo mismo. Entonces, si sientes una vibra fea, no vas a decir quítate de aquí, vas a expandir más la luz para que no te afecte. Si sientes que alguien tiene malas intenciones, no te vas a encoger el aura como pasita sintiendo miedo, nuevamente te expandes e impides que te dañen, ¿sí? Entonces, donde hay luz no puede entrar la oscuridad. Tengamos eso como muy claro, para que aunque sientas a los otros como seres muy imponentes, intimidantes, no te dejes amedrentar ni por su tamaño, ni por su posición económica, ¿verdad? O su cantidad de inteligencia de todos los cursos o toda la sapiencia y maestrías que tiene. Eso no implica nada, no implica que sea mejor. Simplemente él ha elegido eso y qué bueno, te alegras por un semejante que tiene maestrías, pero no es mejor que tú. Cada quien tiene destrezas a desarrollar, cualidades especiales, es único, ¿verdad? Así como cada estrella vibra en diferentes, digamos, intensidades, cada ser es único y diferente. Sin embargo, si te fijas que los estereotipos sociales es te tienes que parecer a este modelo para entonces sentirte que vales, que puedes, que eres y que te aceptan, ¿verdad? Y si no, no caes en ese grupo y te discriminan. Qué feo, ¿verdad? Entonces, de aquí en adelante debemos sentirnos orgullosos de quiénes somos, de lo que aprendemos, de lo que son nuestras capacidades, sin importar si el otro puede levantar una piedra de 10 kilos y tú la de 1 kilo. Eso no te hace ni mejor ni peor que el otro. Tú tienes tus habilidades y tus potenciales que el otro no tiene. ¿Se entendió? Y no por eso son distintos. Son iguales y cada uno se va desarrollando conforme va buscando más y más aperturas, ¿verdad? Y oportunidades. Por eso siempre debemos pedir a nuestro ser superior, la amada presencia yo soy, que nos guíe, que nos oriente, que nos aconseje, que tome las riendas, ¿verdad? Si ya se los he dicho y lo vuelvo a decir. Tome las riendas de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras actitudes, nos ayude en nuestras decisiones. En lugar de preguntarle a este, ¿verdad? Plexo solar, o a la materia, chakra 1, al físico, ¿verdad? Nada más a la sobrevivencia de lo que a mí me conviene. O preguntarle a este que está entre esto y lo otro y haciendo comparaciones. O preguntarle solamente a corazoncito, a ver qué siente respecto al asunto. Vamos a hacer que estemos ya empezando a funcionar con la guía superior de la amada presencia. Pero hay que pedir, ¿no? Entendemos claro que somos seres multidimensionales y que nos podemos dejar llevar por la capa 1 o por la capa 3 y no estamos trabajando con todas. Estamos reeducándonos otra vez a ser espíritus que tienen múltiples oportunidades. Salto cuántico de conciencia. En el momento exacto habrá un cambio masivo en el campo gravitacional, despertará la interconexión de todo tipo de vida, se liberará más energía y se tendrá percepción expandida y conexión emocional hacia Dios. Cada persona experimenta estos momentos como minutos, horas, toda una vida o muchas vidas. Algunos recibirán revelación de Dios, otros reaccionarán en miedo, dependiendo del estado de conciencia. Algunos elegirán dejar el cuerpo físico y regresar al mundo espiritual. Este evento ocurrirá a nivel masivo y no individual, como si estuviéramos realizando una meditación global a Dios. Trabajaremos en armonía, así como nuestras células y átomos. Cada uno somos como células, subrayemos, del cuerpo de Dios. A ver, ¿tú ves que la célula de la pierna se enoje con la célula del brazo? ¿Verdad? O no quiera colaborar con el entero de tu cuerpo y quiere hacer su propia isla, ¿verdad? Pues no. Entonces, así deberíamos de entender cómo es la unidad de conciencia. Y seguro ya han estado sintiendo cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las nuevas energías que estamos recibiendo del universo y de la propia Tierra que está en ascenso, nos están sacudiendo las basuras. Entonces hay un pleito, ¿verdad? El ego quiere seguir atorado ahí y el espíritu quiere zafarse. Entonces
hay una vibración que se está agitando en nosotros. Nuestro objetivo es libero con amor lo que no me sirve en mi proceso de ascensión. Y así se te va a hacer mucho más fácil el poderlo soltar a estar luchando con la pesadez que sientes en los pies o lo que sientes atrás en la espalda que no es visible pero está ahí, te está incomodando, ¿verdad? O los miedos que te empiezan a revolver el chakra del plexo solar, o la opresión en el corazón porque no quieres soltar los aferramientos que están ahí, ¿verdad? Entonces, claro, tu cuerpo te lo está avisando a través de sensaciones y síntomas para que lo dejes salir y ya no estés tan densificado e identificado con la materia. ¿Sí? Cuando se integre el ego y el espíritu, cada uno seremos una célula sana en el cuerpo de Dios. Todos los que estamos en este tiempo y reconocemos estas cosas, somos como la infantería de Dios, una armada de trabajadores de la luz. Entre más despierta esté la humanidad, más poderoso será el momento de iluminación. Es tiempo de retornar a nuestra verdadera identidad, ser unificado, ocuparnos de los asuntos de Dios. Su propósito es nuestro propósito. Dios está encarnado en cada mineral, planta, humano, planeta, estrella, galaxia, infinito. Cada cosa manifiesta, tiene un propósito específico, subrayemos una misión, un atributo de la naturaleza infinita de Dios. Al entender esto, te vuelves absolutamente un ser humilde y respetuoso ante tu Creador. Tú puedes decir, a mí que me sirve un papel, ya lo sé, pero si tú agradeces que el papel te sirvió para escribir una anotación, que estaba ahí en el momento en que lo necesitaste, y antes de tirarlo tienes la conciencia de todo lo que hizo, estás permitiendo que esto brille y que como se va a ir a destruir, se va a transformar otra vez en luz. ¿Se entiende? Es que el pensamiento egoísta es, a mí que me importa la pluma, ya se me acabó la tinta, la tiro, ¿verdad? Y así como todo, los zapatos, cualquier cosa que ya no te sirve, agradécele. A la cáscara de la banana que contenía ese fruto que te gustó tanto y te va a aportar cantidad de minerales a tu cuerpo, ¿verdad? Entonces agradece y sé humilde, que todo te está sirviendo. ¿Se entiende? Relianza material. Si surgen dudas, me las mandan por correo o hacen sus preguntas en la siguiente clase. Y espero que esto pues les sirva también para cada vez entender más nuestro propósito, de quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos y disfrutar nuestra existencia manifestando las cualidades de Dios en cada acción, cada pensamiento y cada palabra. ¿De acuerdo? Tengan buena semana.